Tal como anunciáramos, estamos con Michael Penfold, director de Políticas Públicas de Competitividad de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Él está en Lima, ayer participó en el Foro Internacional de Mercados Inclusivos y Transformación Productiva en América Latina, organizado por la CAF y la Fundación Avina. Buenos días, señor Penfold, gracias por venir al programa. Señor Penfold, ¿cómo generar cadenas de valor que integren a los sectores de bajos ingresos o a los sectores de zonas rurales? Yo creo que este es uno de los principales retos que tiene la región, ¿no? Hemos gozado en los última década altos niveles de crecimiento y sin embargo creo que todavía América Latina tiene que compaginar aún mucho mejor, digamos, el esfuerzo de integración social con la sostenibilidad económica y la productividad. Y eso pasa porque las empresas formales de pequeño, mediano y gran tamaño empiecen a trabajar conjuntamente, y la única forma de hacerlos a través de cadenas que estén bien integradas, que estén generando estándares de alto nivel que les permitan a estas pequeñas y medianas empresas, incluso a las microempresas, realmente acceder a los mercados internacionales. Una de las cosas que hemos estado debatiendo el día de ayer, digamos, un poco ver la experiencia latinoamericana, ver cómo ese modelo se está construyendo en la región, en Brasil, en Perú, en Colombia, en México, y tratar de entender exactamente, digamos, cuáles son los condicionamientos económicos, cuáles son los niveles de asociatividad que estos productores requieren, cuál es el nivel de inversión y de compromiso por parte también de la gran empresa por materializar este tipo de procesos, que al final del día es lo que va a cambiar la vida de la gente y que es lo que va a garantizar, digamos, que este esfuerzo de reducción de la pobreza que ha venido viviendo América Latina, incluso hemos logrado reducir, pero todavía muy pequeñamente, los niveles de desigualdad, pasa de alguna manera por este tema productivo. Ahora, hay dos formas de incluir. Una es llegar a las zonas rurales, por ejemplo, hacer empresa y incluir, darles trabajo a las personas de estas comunidades. Y la otra es justamente a estos pequeños empresarios, muy pequeños empresarios, agregarlos a la cadena de valor, quizás comprarles, hacer una especie de comercio justo y ayudarlos a salir adelante, ¿verdad? Yo creo que es clave, digamos, tratar de organizar a estos pequeños productores. Nosotros, por ejemplo, en Perú hemos trabajado en el lago de Titicaca con los artesanos trucheros que hoy en día están exportando básicamente porque han logrado organizarse, han logrado establecer unos estándares, han accedido al mercado. Y yo creo que este es un tema clave, el acceso a mercados. Muchas veces estos productores, las dificultades que tienen es sencillamente que no existe la infraestructura física o no existe el conocimiento adecuado de a qué mercado tienen que ir, dónde tienen que ir, cuáles exactamente los requerimientos, los estándares que necesitan. Y en este sentido yo creo que la intervención, digamos, de un banco de desarrollo como puede ser CAF, como puede ser COFIDE en el caso peruano, y como debe ser también, digamos, el apoyo de los gobiernos es absolutamente fundamental, porque sin eso, digamos, es difícil que estos pequeños productores logren generar escala. Ahora, la gran empresa también tiene un papel muy importante que jugar acá, y yo creo que en el fondo la productividad de una empresa de gran tamaño pasa por tener suplidores confiables, por tener, digamos, un empleo local, por tener una comunidad donde esa licencia no solamente formal, sino la licencia social para operar exista. Y eso pasa por una visión de largo plazo por parte de las empresas y una gran conciencia de que ellas juegan un rol, un modelaje importante en la conformación de esas cadenas de valor. Y el rol del Estado. Y cuando menciono el rol del Estado me refiero a que países como el Perú tienen 1001 prioridades antes que ir a provincias y capacitar e incluir, aunque suene duro. Y ¿qué rol está cumpliendo el Estado peruano o los gobiernos en América Latina en ese sentido? ¿Se están dando cuenta que por ahí va la cosa para evitar, por ejemplo, conflictos sociales? Yo creo que los gobiernos latinoamericanos se están dando cuenta que el tema social es clave. Sí, hemos visto una región donde todo este tema de las transferencias condicionadas ha sido, digamos, un instrumento fundamental, un instrumento muy importante para reducir los niveles de pobreza. Pero al final tenemos que crear capacidades en la gente. Hacia el final la gente tiene que recibir, tiene que ahorrar, la gente tiene que acceder a financiamiento para poder organizarse y poder producir. Y el Estado allí juega un rol muy importante. Ahora, el Estado solo no puede.
porque evidentemente hay problemas de institucionalidad muy importantes en la región. Y eso pasa también por fortalecer, digamos, al tercer sector, a la sociedad civil, a las organizaciones sin fines de lucro, que también tienen un rol muy importante que jugar en el proceso de contribuir a crear, digamos, este tejido empresarial, que es un proceso en el cual apenas estamos arrancando en América Latina. Venimos de una década de una década de alto crecimiento que apenas está permitiéndonos ahora empezar realmente a estructurar, digamos, ese tejido social de una manera distinta, de una manera mucho más inclusiva, que le permite y le dé garantías de acceso a empleo, que le dé garantías y acceso a mercados a la gente común, que al final del día es lo que hace la diferencia, ¿no? Ahora, ¿hay una política clara ya de esto? Yo creo que hay mucha experimentación. Y eso es bueno en el sentido que yo creo que cuando uno comparte lo que están haciendo los brasileños o lo que están haciendo los uruguayos con lo que están haciendo los bolivianos o los peruanos, digamos, uno ve mucha variedad de respuestas, variedad que tiene que ver con el contexto, variedad que tiene que ver con las industrias en las que están. Y yo creo que en ese sentido el intercambio de información y de mejores prácticas entre los países es absolutamente fundamental. Ahora, yo también pienso que uno de los grandes cambios que está ocurriendo ahorita es que estamos viendo inversión en el plano social hacia los emprendedores sociales. Es decir, hoy en día no es solamente un tema de política social, sino también de fondos de inversión que están apostándole a emprendedores sociales en los países que están tratando de resolver problemas muy importantes en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito del entrenamiento, y que de alguna manera estos fondos de inversión apuestan a esta gente, apuestan a estos inversionistas, digamos, emprendedores que están tratando de tener una relevancia no solamente en el plano económico, sino también en el plano social, de hacer una diferencia. Y creo que eso al final del día es clave, porque el Estado solo no puede. Es decir, tú necesitas realmente estos emprendedores que de alguna forma permitan, garanticen poder llegar a las zonas más excluidas, tanto en el plano urbano como en el plano, digamos, rural en América Latina. Cuéntenos un caso emblemático. Mira, por ejemplo, ayer estábamos viendo un caso de un chileno que ha desarrollado una tecnología de purificación de agua a través de tecnología propia. Y ese, digamos, es un emprendimiento social que él ha decidido aplicar a las zonas más pobres en Chile, con un impacto altísimo. Es decir, la posibilidad de purificar agua en zonas que no tienen plantas de tratamiento y no la van a tener por dificultades financieras, por dificultades de infraestructura, hacen que este tipo de tecnología sea absolutamente fundamental. Y esta persona ha gozado de tener el talento junto con un equipo de científicos en Chile que le ha permitido desarrollar esa tecnología latinoamericana que está patentada en América Latina. Y lo que tenemos son fondos de inversión que de alguna manera están apostándole a este emprendedor para que podamos escalar esta tecnología, porque al final la tecnología debe ser adoptada socialmente. Es decir, no hacemos nada si la tecnología se inventa y no se adopta socialmente, porque si no, no tiene el impacto. Podemos pensar, por ejemplo, en temas de entrenamiento, de capacitación, de educación a través de tecnologías de información para poder llegar al ámbito rural, que hoy en día son absolutamente fundamentales. Y eso pasa de alguna manera por emprendedores que realmente empiecen a desarrollar las aplicaciones que se requiere para poder llegar a las escuelas en el ámbito rural, para poder formarlos de manera adecuada. Ahora, eso requiere inversión y no solamente política social. Y eso de alguna manera es lo que estamos viendo, el surgimiento de estos fondos en la región que están apostando a este tipo de emprendimientos sociales en América Latina. ¿De cuánta gente estamos hablando? De millones de personas. De millones de personas. Yo creo que el gran reto en América Latina es este es el mayor reto que tenemos, de cómo construimos una agenda social y una agenda económica que empiece realmente a integrarse de una manera sostenible para que los países no solamente puedan tener 14 años de crecimiento como ha tenido el Perú en estos últimos años, sino que puedan garantizar 10, 15 años más de crecimiento y de redistribución del ingreso de manera adecuada. Y eso pasa de alguna manera por una agenda de este tipo. Ahora, el modelo tiene que ser propio, no podemos copiar, porque la realidad Totalmente. peruana y latinoamericana es única. ¿No? Yo no creo que funcione algo hecho en Europa aquí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que
Hoy en día tenemos las condiciones económicas para poder experimentar, para poder jugar de manera responsable con el tipo de políticas que nos va a permitir abordar estos temas. Y eso tiene que ser un modelo absolutamente latinoamericano, no hay otra. Si la realidad latinoamericana en términos de nuestra realidad institucional, nuestra realidad cultural, étnica, nuestra geografía, hace que nosotros tengamos que responder este reto de una manera distinta como ha respondido Asia o como lo ha hecho en el pasado Europa o Europa del Este. Pero yo creo que en el fondo lo que a mí me tiene muy optimista es que yo veo un diálogo que está empezando a surgir en América Latina de compartir estas experiencias y de ver los instrumentos tanto de política social como los instrumentos de inversión que van a permitir que empecemos a resolver algunos de estos problemas. Evidentemente el camino es muy largo. Evidentemente las inequidades en América Latina siguen siendo pasmosas. Pero eso no quiere decir que no sean problemas que tecnológicamente no podamos resolver, que económicamente no podamos resolver y que socialmente no podamos abordar. El tema de la infraestructura. El tema de la infraestructura es absolutamente clave para América Latina. CAF hoy en día es el principal banco de financiamiento en América Latina para el tema de infraestructura, pero nosotros vemos que Asia está invirtiendo cerca del 7-8% del Producto Interno Bruto en temas de infraestructura. Nosotros apenas estamos invirtiendo 3-4%. Entonces la brecha sigue siendo enorme. La integración física entre nuestros países sigue siendo escasa. Y eso pasa por una inversión pública y por una inversión privada. Es decir, no hay manera que América Latina pueda llegar a esos niveles de inversión únicamente a través de la inversión pública, que es absolutamente fundamental, también debe ser complementada con la inversión privada. Pero yo diría que ese es el principal reto que tiene la región, pasa por el tema de infraestructura física y también pasa por el tema de infraestructura social, que tiene que ver con la educación fundamentalmente. Perfecto, señor Penfold. Muchas gracias por venir al programa. Muy bien, gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy en el Portal Financiero.